La primera vez que nos ordenaron callar no fue después de una derrota, fue después de algo que ningún manual podía describir. Estábamos en una aldea sin nombre, un lugar que ni aparecía en los mapas. El aire olía a metal y ceniza, y en el suelo había más silencio que vida. Caminábamos entre ruinas y entonces lo vimos. Cuerpos que no figuraban en ninguna lista, gente que nadie reconocía, rostros que parecían mirarnos aún después de muertos. Un oficial anotó rápido en su libreta y antes de que pudiéramos hablar, nos hizo firmar un documento. Nunca pasó, dijo, y en ese instante entendí que en la guerra no solo se entierran cuerpos, también se entierran verdades, pero lo peor no fue la imagen de aquellos cuerpos, fue la sensación de que alguien en algún lugar había decidido borrar toda evidencia de lo que vimos. Nos repitieron que era por seguridad, que era mejor olvidar, que la memoria podía ser más peligrosa que las balas. Yo lo intenté, lo juro, intenté olvidar, pero cada noche cuando cierro los ojos, vuelvo a esa aldea, vuelvo a ese olor, a esas miradas vacías, a esa orden que nos convirtió en cómplices del silencio. Y ahora me pregunto, ¿cuántas otras verdades fueron enterradas bajo ese mismo mandato? El informe decía, lo que vieron no debe ser contado jamás. Esa frase, escrita en tinta negra sobre un papel manchado, fue suficiente para sepultar la verdad bajo capas de silencio y miedo. No hablaban de rumores ni de suposiciones, eran palabras dictadas por quienes sabían exactamente lo que había ocurrido y decidieron ocultarlo. Yo encontré uno de esos documentos, marcado con el sello secreto, escondido en un archivo que parecía olvidado, y al leerlo, entendí por qué jamás debía ver la luz. No era un informe militar corriente, era una confesión escrita a medias, con frases tachadas y párrafos arrancados, lo suficiente para adivinar que aquello que los soldados presenciaron no podía explicarse sin destrozar la versión oficial de la historia. Cierro los ojos y recuerdo las voces de los que hablaron en susurros, con miedo de que incluso las paredes escucharan, voces quebradas que repetían lo mismo. Nadie debe saberlo, nadie debe escucharlo, nadie debe recordarlo. Y sin embargo aquí estoy, sosteniendo esas memorias prohibidas, porque lo que se quiso enterrar para siempre sigue latiendo bajo cada línea borrada, esperando que alguien tenga el valor de contarlo. Hoy escucharás esas voces y entenderás por qué fueron borradas. Esa frase se convirtió en mantra, en cortina de humo para tapar todo lo que no debía salir a la luz, porque detrás de cada cifra había un rostro que desaparecía, detrás de cada victoria, un pueblo reducido a escombros. Y lo más doloroso era sentir que nuestra voz no valía nada, que lo que contábamos se convertía en ruido, que nuestras memorias eran desechadas como si fueran municiones gastadas. Lo que la historia oficial nunca menciona es lo más importante, la deshumanización. La forma en que fuimos entrenados para olvidar, para obedecer, para tragar cada mentira disfrazada de gloria. El problema es que algunos recuerdos no se borran, quedan grabados como fuego en la piel, y cuando uno de nosotros intenta hablar, siempre aparece una mano que presiona el silencio. Eso fue lo que nos enseñaron. La guerra perfecta es la que se cuenta. La verdadera es la que nadie quiere escuchar. El primer silencio. La primera vez que comprendí el peso del silencio fue tras una patrulla nocturna. Nos habían enviado a inspeccionar un sector que, según los mapas, estaba despejado. Pero los mapas mienten. Encontramos cuerpos apilados en una zanja, más de los que jamás se reportaron en los archivos oficiales. Ninguno llevaba uniforme, y sin embargo, sus manos mostraban marcas de esposas. Nadie dijo nada, nadie se atrevió. Un teniente sacó un cuaderno, apuntó un par de líneas y luego arrancó la hoja. Esto no existió, nos advirtió con una voz más temblorosa que firme. Al regresar, nos hicieron formar en fila. Cada uno recibió un documento para firmar. Palabras frías, ambiguas. Patrulla cumplida sin novedad. Miré a mis compañeros. Sus ojos gritaban otra cosa, pero sus manos firmaron igual. Yo también lo hice, no por obediencia, sino porque entendí que en la guerra no sobrevive quien dispara más rápido, sino quien calla más tiempo. Aquella noche dejamos de ser testigos y nos convertimos en cómplices. El silencio también se alimentaba de miedo. Había rumores de soldados castigados por hablar demasiado. Historias de hombres que, tras cuestionar una orden, desaparecieron sin dejar rastro.
Un compañero, al que todos llamábamos el gallo por su voz ronca, susurró en la oscuridad: «Aquí no nos matan las balas, nos mata la verdad». Días después ya no estaba. Dijeron que lo transfirieron, pero ninguno lo creyó. No era solo lo que veíamos en el campo, era lo que nos obligaban a no contar. Órdenes extrañas, disparar sin preguntar, registrar muertes que nunca existieron en papeles. Una noche, mitad de la unidad no volvió de una operación. El informe oficial dijo: error de conteo, y así quedó escrito. Como si 25 hombres pudieran evaporarse de la tierra y no dejar ni un rastro. Ese fue el primer silencio, el más difícil de tragar, porque lo compartimos todos. Una verdad tan grande que no cabía en ningún cuaderno, pero que pesaba como una piedra en el pecho. Desde entonces, supe que la guerra no solo mata con fuego, mata con silencios obligados. Y lo peor es que, al callar, uno empieza a morir por dentro mucho antes que el cuerpo caiga. Lo inexplicable. En la guerra hay cosas que se pueden explicar con lógica, balística, estrategia, disciplina, pero hay otras que no encajan en ningún manual, y esas son las que más rápido intentan enterrar. Recuerdo una noche en la que el cielo se iluminó con destellos verdes. Nos dijeron que eran bengalas, pero ninguno escuchó el zumbido del lanzamiento ni el crujido del metal ardiendo. Las luces se movían demasiado despacio, como si flotaran. Se apagaron de golpe y justo después, el campamento entero se quedó en un silencio antinatural. Ni grillos, ni viento, ni respiración. Como si el mundo se hubiese detenido durante unos segundos. Nadie volvió a mencionarlo. El informe decía: noche sin incidentes. En otra ocasión nos enviaron a revisar una trinchera abandonada. Encontramos rifles apoyados aún calientes, cascos tirados, tazas de café a medio beber, pero ni un solo cuerpo, ni rastros de retirada. Parecía que toda una compañía se hubiera evaporado en cuestión de minutos. Preguntamos qué había ocurrido y nos respondieron: no estaba destinada para ustedes. Nunca entendí esa frase. Lo peor fue en la frontera de un bosque. Una voz nos llamó por nuestros nombres, a cada uno por separado. Primero a mí, después a otro. Era imposible. Nadie fuera de nuestra unidad conocía los apodos que escuchamos esa noche. Disparamos hacia la oscuridad, pero lo único que respondía era la misma voz repitiendo, insistente, hasta que uno de los más jóvenes se quebró y huyó. Nunca volvió. Lo borraron de la lista con la excusa de deserción. No eran delirios colectivos. Eran experiencias que compartimos y que después tuvimos que negar frente a oficiales, que ni siquiera nos dejaban terminar la frase. Nos decían que eran imaginaciones producto del cansancio, pero la verdad es que esas visiones nos persiguieron más que los combates, porque al menos de una bala puedes defenderte. De lo inexplicable, no. Esos recuerdos no aparecen en los archivos, pero viven en las pesadillas, y son los que más rápido aprendimos a callar. Porque si hablar de cadáveres olvidados era peligroso, hablar de lo que no tenía explicación era una sentencia. Castigos y borrados. Los que intentaron hablar demasiado no tuvieron segundas oportunidades. Aprendimos a la fuerza que el silencio no era solo una orden, era una condena que se cumplía si la rompías. Un compañero, López, se atrevió a escribir en su diario lo que vimos en aquella zanja. Nada heroico, solo descripciones, fechas, el número aproximado de cuerpos. Una semana después, el diario apareció en manos del capitán. López nunca volvió a dormir en nuestra carpa. Lo enviaron a una evaluación psiquiátrica, dijeron, pero nunca regresó. Años más tarde, buscando en archivos, encontré una nota: reubicado, inexistente en registros posteriores. Fue como si lo hubieran borrado del mapa. Otros no fueron tan sutiles. A un sargento lo obligaron a firmar un documento donde negaba haber estado en operaciones que todos recordábamos. Firmó bajo amenaza de ser acusado de traición. Lo vimos romper en llanto después, repitiendo que ya no era nadie, porque cuando te quitan tu propia historia, te arrancan más que un nombre. Lo peor era ver cómo desaparecían rastros oficiales, listas de soldados ajustadas, partes de batalla corregidos, nombres tachados. Un hombre con el que compartí raciones durante 2 meses fue dado de baja en papeles, un día antes de la operación donde murió frente a mí. Según el sistema, jamás estuvo allí. Según mi memoria, murió mirándome a los ojos. Nos convirtieron en testigos de 2 guerras,
la que librábamos con armas y la que se libraba con documentos, y en la segunda, la censura siempre ganaba. Podías sobrevivir al campo, pero no sobrevivías a contradecir al archivo. Esa fue la lección más amarga. En la guerra no solo matan cuerpos, también desaparecen memorias, y cuando borran tu historia, es como si te mataran otra vez, pero lentamente, hasta que no queda ni el eco de tu nombre. El peso de recordar. Lo más cruel no fue lo que vimos, ni siquiera lo que nos obligaron a callar, fue lo que nos dejaron cargar cuando volvimos a casa, porque una cosa es sobrevivir al frente, y otra es sobrevivir al recuerdo. Muchos nunca hablaron con sus familias. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle a tu madre que la carta de condolencias que recibió estaba llena de mentiras? ¿Cómo contarle a tus hijos que disparaste contra alguien desarmado porque una orden escrita lo convirtió en enemigo? No había palabras, y las pocas que intentábamos pronunciar morían en la garganta, atragantadas de vergüenza y miedo. Yo mismo lo intenté. Una noche, después de varios tragos, le conté a mi hermano que había cosas que nunca aparecerían en los libros, que no todo fue heroísmo, que hubo órdenes imposibles de justificar. Me escuchó en silencio y luego cambió de tema. Nunca volvió a preguntarme, y desde entonces entendí que había dos mundos: el de ellos, donde todo estaba en orden, y el nuestro, donde los fantasmas no dejaban dormir. El verdadero castigo era cerrar los ojos y volver allí, oír otra vez esas voces que nos llamaban en medio de la oscuridad, ver la zanja, la trinchera vacía, los nombres tachados. Nadie necesitaba encerrarnos en un calabozo. Éramos prisioneros de nuestra propia memoria. Un viejo compañero lo resumió mejor que nadie. La guerra no termina cuando guardas el uniforme, termina cuando olvidas, y nosotros no podemos olvidar. Yo no sé si llamarlo maldición o deuda, pero cada recuerdo pesa como una cadena, y aunque el mundo insista en que nunca ocurrió, en mi mente sigue ocurriendo cada noche. Ese es el precio de recordar lo que otros se empeñan en enterrar, un precio que nunca termina de cobrarse. ¿Qué se está ocultando realmente? Con el tiempo comprendí que el silencio no era solo para proteger nombres de oficiales o evitar vergüenzas diplomáticas. Era algo más profundo, demasiado grande para aceptarlo a plena luz, porque cada testimonio prohibido no era un simple error, era una grieta en la versión misma de lo que creemos que es la guerra. Si borran un cadáver, borran una vida. Pero cuando borran decenas, cuando desaparecen unidades completas, cuando inventan victorias donde solo hubo caos, lo que realmente están borrando es la verdad sobre quién decide quién vive y quién muere. Y eso no se trata solo de estrategia militar, sino de control, de narrativa, de poder. Empecé a preguntarme si todo aquel ocultamiento era casual o parte de un plan más amplio. ¿Qué significaba que una trinchera entera apareciera vacía? ¿Qué significaba que nombres y registros fueran modificados como si se tratara de una simple contabilidad? Quizás lo inexplicable no era lo que vimos, sino lo que se escondía detrás de lo que nunca nos dejaron entender. La guerra no se libra únicamente en campos manchados de sangre, también se libra en oficinas, con papeles sellados y archivos censurados. Y lo que realmente se oculta no son solo crímenes o errores. Lo que se oculta es la prueba de que la historia oficial es un teatro y que nosotros, soldados, fuimos actores descartables, testigos incómodos que no encajaban en el guión. Tal vez por eso nos silenciaron, porque si alguna de esas voces se hubiera alzado más fuerte, habríamos destruido no solo la reputación de un ejército, sino la ilusión completa de que la guerra puede contarse con banderas y discursos. Y ahora, cuando escucho a alguien repetir la versión oficial, me pregunto, ¿realmente creen lo que dicen o simplemente no quieren ver lo que se está escondiendo? Voces que no callan. Algunos testimonios fueron arrancados de los archivos, otros quedaron enterrados con los hombres que nunca volvieron, pero hay memorias que no pueden silenciarse. Viven en cicatrices, en pesadillas, en las miradas vacías de quienes regresamos. Puedes borrar un nombre de un papel, puedes tachar un informe, puedes destruir un diario, pero no puedes apagar lo que sigue resonando en el pecho de los que lo vimos. He aprendido que los muertos callan, pero los recuerdos no. Y mientras alguien conserve una voz, por rota que esté, la verdad seguirá filtrándose entre las grietas del silencio. Nos dijeron que olvidáramos, que calláramos, que lo negáramos todo.
pero cada palabra prohibida pesa como un disparo no disparado, como una deuda que nadie podrá saldar. No sé si lo que te he contado servirá para cambiar algo. Lo único que sé es que mientras yo siga respirando, esas voces seguirán vivas, porque lo que vimos, nadie puede enterrarlo del todo.